Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus. Estás a punto de escuchar un podcast patrocinado por la Fundación Caja Canarias y Gobierno de Canarias. Un programa de divulgación del patrimonio musical de Canarias. Visita nuestro archivo documental etnografiacanaria.com. Bienvenido a El Mentidero. Bueno, un saludo a espectadores y oyentes en un día que para nosotros es muy especial en este Mentidero de Etnografía Canaria, dado que recibimos a una figura absolutamente angular e importante dentro de la historia de la música de transmisión oral en Canarias. Hablo del maestro José Manuel Ramos, el cual le vamos a hacer una primera pregunta que yo creo que es obligatoria, y es: ¿cómo llega el folclore a tu vida? Si este era común entre los niños, un poco persiguiendo, pues, ahondar en ese flujo de información que hay entre la tercera edad y la primera, ¿no? Cómo ese relevo generacional dentro del género va produciéndose. Te voy a contestar con una situación que se produce ahora y luego seguimos, te explico, pero en la punta también se celebra ininterrumpidamente desde que se empezó, pues hará más de 100 años seguro, el auto de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, hablando con Daniel Salas, que es Herodes, o fue Herodes en los últimos años, decía que cómo llevan este año los preparativos. Dice, es que no puede no sé quién y no puede no sé cuánto y estamos ahí, estamos en septiembre ya y alguien se lo tiene que aprender y tal. Y eso, como yo, siendo consciente de cómo van las cosas hoy día, le pregunté, ¿no? Bueno, y no puedes hablar con... Dice, mira, José, cuando nosotros ensayábamos, hace 30 años, las puertas de la iglesia estaban abiertas y los niños la plaza estaba llena de chiquillos. Y veían, algunos entraban, se interesaban. Ahora no hay niños en la plaza. No hay nada. Entonces, con eso te digo que en mi época, nacer en medio de una familia de tocadores, bailadores y cantadores era una posibilidad alta de continuar con la tradición de la familia. Sabes que en el folclore muchas veces pasaba como en el flamenco, era cuestión de familias y las formas de cantar eran no solo de un lugar, sino además se distinguían las familias, ¿no? Bueno, entonces yo nací en una familia numerosísima, pero te puedo decir que el único de los primos de mi edad que está en esto, ya en esa época era yo. O sea, yo creo que fue la generación límite en ese... José Ángel López Viera, que es un amigo que escribió un libro sobre el tambor que tú conocerás, habla de endoculturización. O sea, estás dentro y es lo que hay. En esa época no había móviles, no había... Bueno, en la punta de mi niñez o se jugaba al fútbol o aprendías a tocar o poco más. No había otro divertimento. Incluso la televisión llegó cuando yo tendría, pues, 6 o 7 años. Televisión en blanco y negro. Con lo cual, llegué al grupo a través del folclore, que es actualmente y desde hace algún tiempo la gente llega al folclore a través de los grupos, ¿no? Que no, digamos que no es necesariamente un camino erróneo, pero bueno, no es el mismo. Yo, a los 8 años, pedí por Reyes un tren de esos que tropieza y una rueda central que nunca para, siempre. Y los Reyes me dejaron también una guitarra.
Yo la guitarra ni la miré. O sea, y, bueno, está acostumbrado a ver todo eso y tal. Por la tarde, imagínate cómo estaba yo de lo del tren. Además, eso es así, porque eso lo contaban así y lo recuerdo así. Y ya mi madre por la tarde me enseñó 2 acordes. Y empecé desde ese día, el mismo día de Reyes. Fue muy rápido porque tenía esa facilidad. Había ido a los ensayos y a las romerías y a todas las actuaciones del grupo. Desde que empecé a caminar me hicieron un traje de mago. Y luego, quiero decir que ese estar en medio de todo eso era casi como comer y... Ya con la guitarra doy un acelerón y al verano siguiente ya estoy yendo a los ensayos con la guitarra, aprendiendo como se aprendía antes, imitando. Siempre hay alguien que te dice, rueda el dedo ese. No, pisa ese. Ah, rueda, vale, bien. No entras todavía. Ese tipo de toques que te dan la tribu de la rondalla. Entonces, fue una cosa como normal. Mi madre nunca nos obligó y no obligando a mis hermanas, no se lo tomaron tan en serio como yo. Y fue como un... Claro, en ese momento no era consciente de la suerte que tuve, ¿no? Pero sí tuve al lado alguien que me fue marcando tiempos y yo no podía faltar a los ensayos, no solo porque no debía, sino porque además era el hijo de la directora y tenía que dar ejemplo, entonces no podía faltar. Con lo cual, eso responde la situación de mi época. Hubo mucha gente que entró a bailar y a tocar y luego en la adolescencia lo dejó. Yo seguí ahí. Recientemente se han publicado trabajos que abordan la fabricación de instrumentos musicales en el ambiente pastoril, destinados al mundo de la infancia. Sirva de ejemplo pues la publicación de 2017 de Talio Noda, la de instrumentos tradicionales de la isla de La Palma. Entonces, bueno, sentimos desde este proyecto que empieza a existir esa incomodidad o quizás esa querencia por informarse de este tipo de ambientes a veces tan desatendidos. ¿Recuerdas elaborar silbatos o rudimentarios instrumentos en el entorno agreste de esta primera época, de esta infancia puntera? Hay que tener en cuenta que esto no era la península. Y aquí, bueno, me acuerdo que una actuación con Benito Cabrera antes de la pandemia, 2019, fuimos a casa de Paco Díez, que son 3 pisos de instrumentos de percusión, cuerda, y dices tú, no tenemos nada comparado con esto. Entonces, pues todo ese trabajo de casi arqueología que te espera, pues no va a ser lo mismo que si lo hicieras en Burgos o en... Bueno, tú sabes. En la punta lo que había era la pandereta, el pito de agua que le decían al pajarito, el pito de agua, y nada, no habían tambores ni había nada más que eso. Había solo lo que es un bombo de banda que allí en la punta le decían la tambora, que todavía la siguen usando, pero para la tanda de lo divino, que es la que avisa con los toques, los 3 toques para poner atención, y en el tercer toque más o menos entra la tanda de lo divino y avanzan, y la tambora que ellos dicen va acompañando protagonista todo el villancico, ¿no? Pero de resto no se usaba para la rondalla ni nada, o sea, y en Tejina lo mismo, en Tejina tampoco. O sea, los Rodríguez de Milán tocaban la pandereta y todas la inclusión del bombo como acompañamiento de las rondallas, de las agrupaciones folclóricas, eso de los años 80 para acá, es así. Entonces, eso, si pienso en esa época, en la punta no, vamos así, a no ser que me haya traicionado la memoria, que podría ser probable, pero eso es lo que yo recuerdo. En la rondalla, en el momento en el que yo empiezo a ensayar de chiquitito, ya no hay bandurria. Pero se da el caso de Sergio Ramos, que nació en el 20 y algo. Él empezó con la bandurria. La bandurria la tengo yo en mi casa hoy día, una bandurria normal. Pero puede que sea el único, fíjate, porque no hay ninguna grabación de los discos que se hicieron en los años 60 y 70, no hay una bandurria. En Tejina, por ejemplo, sí, aunque no era de Tejina el tocador. Pero vamos, supongo, tendrías que preguntarle a ellos. En la punta, laúd, guitarra, timple, es lo que había.
Antes de yo acceder a todo eso, mi tío Juan, el padre de Lidia, tocaba el violín en la rondalla y en la tanda también, de lo divino. Él tocaba el acordeón, aunque había otro anterior a él, que puede ser de los años 40, porque si mi madre nació en el 32, él tiene que haber nacido en el 12 o por ahí. Entonces había del que él aprendió a tocar el acordeón, pero eran también, no era numeroso, sino eran más las guitarras y los laúdes. Entendido. ¿Podrías destacar algunos rasgos estéticos que diferencian al folclore puntero del resto del folclore insular? Porque ahora es verdad que vivimos en un clima en el que todo se ha estandarizado de alguna manera, ¿no? Por aquello de que el folclore se propaga de otra manera. Me acabo de acordar de que en la punta al triángulo lo llaman tanganillo. Supongo que por el ellos le decían el tanganillo al triángulo, que también se tocaba en la tanda de lo divino. Y después las castañetas, que si se entera alguien me mata. Las castañuelas, que todas las que he visto son más chiquititas que las que se venden como andaluzas, y le dicen castañetas. Está relacionada con la primera parte de lo que hemos hablado. La punta además tuvo el hándicap que era el final de la carretera, una carretera que no es la de hoy, que era la carretera que todavía se observa cuando pasas las barranqueras, serpenteaba, iba acorde con la barranquera, y cuando llovía mucho se entullaba y estaban 2 días sin salir de allí. Entonces, y aún así se dio a conocer, pues la rondalla de la punta iba a actuar a Güímar o a Buenavista, que salían desde por la tarde para llegar, claro, y luego vuelta, y no había redes sociales, pero Sebastián Ramos, no solo por lo de la grabación en el año 29 en Barcelona para la Casa Odeón, ya cuando hablan con él es porque ya él tenía 30 y pocos, y ya era un tipo reconocido por su forma de cantar, su empaque y todo. Supongo que al final es el paquete completo, ¿no? Pero está al final como de todo, hay como que se cuece. No es como lo de La Gomera, porque hablaban que en La Gomera había gente que nacía y moría en el mismo pueblo y no salía de allí, no había carreteras, no había nada, o sea, la punta no era así, pero podría ser una explicación. Y luego que se dieron cita grandes voces, cantadores, que no se cuidaban mucho, y muchos de ellos no eran conscientes de su valía. Y claro, mi madre siempre nombraba a Manuel el Petaco, a Juan el Gago, a Francisco el Barbero. Ella hablaba de gente que no vio, pero ya nombraban sus padres. Y no eran de los Ramos, o sea, en la punta cantaban los Ramos, pero porque eran un montón, pero había mucha más gente, los Barretos, los Lucas, todo eso, los García que te acabo de decir. Entonces, luego tenían todo el año para practicar. Entonces, eso era... No, es que tocaban en San Mateo y la Fiesta del Carmen, que es reciente, es del siglo XX. Pero no era eso. Nombré a La Gomera. La Gomera contaban que había que poner un techo, había que coger no sé qué. Entonces al final terminaban tocando el tambor. Pues esto no creo que fuera lo mismo, pero siempre estaban tocando y cantando. Entonces tenían la posibilidad de irse rodando y de diferenciarse. Todos se picaban porque eran conscientes de que... Claro, al principio dije, no eran conscientes de su valía porque no le ponían mucho asunto, pero sí en ese pique de este tiene más voz que yo, voy a intentarlo, la copla que yo canto, voy a ver si la puedo hacer yo para no cantar la misma de él, y todo ese tipo de cosas que se dan en ese potaje, en ese caldo ahí al fuego, con poca influencia, entre comillas, de fuera, ¿no? Ellos se sabían buenos intérpretes, y entonces eso hizo que... Entonces los rasgos diferenciadores, pues no sé, yo no he oído en otro sitio lo que hacen todos ellos en las folías, los laúdes que hacen pam, parim, parim, param, tinto, 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 tan, esa caída, no la he oído, la hacían todos allí.
Y un poco en el cambio ese de edades, pues, y como te decía al principio, imitando lo que tocan, pues tú tocas eso. Luego ya, si tienes un poco, dependiendo del talento de cada uno, pues hacían algunas cosas que los diferenciaban. Pero hay varios toques que hacían todos los laudistas. Luego yo hice una grabación que se llama Vuelta al Origen, de la que hemos hablado ya nosotros unas cuantas veces. Me tuve que empollar todos esos toques para meterlos y fundirlos en el disco. Hay cosas que la gente oye tocar y me dice, eso te lo hiciste tú, eso lo he oído yo en mi vida. El mismo técnico de sonido le decía, no, y le ponía el original. Pues es verdad. Entonces, con esto quiere decir que muchas veces cuando uno quiere ser moderno, basta ir un poco para atrás y va. Entonces, todos esos toques yo no los he oído en otro sitio. Entonces, hay rasgos diferenciadores del folclore puntero. Yo creo que es más en la práctica del instrumento o de las voces, porque sí es verdad que en la familia mía, por ejemplo, todos, volviendo a lo de la familia, al aprender con la familia, pues más o menos una misma forma de cantar, con alguna innovación, entre comillas, de algunos de los cantadores. En los laúdes lo mismo. La gente de mi familia hacía un toque que yo aprendí y luego me di cuenta que habían otras formas. Pero más o menos todo, al ser un pueblo y aprender imitando, y yo creo que tiene una forma de cantar diferenciada, pero simplemente porque es diferente a otras, no es que sea mejor ni diferenciada completamente de lo que se hace, es simplemente porque son las personas las que hacen eso. Entonces en Tejina, o en La Orotava, o en San Bartolomé Lanzarote, pues serían otras personas las que tocaban y también dejan su impronta. Siempre hay algún viejo que te dice, no, eso no es así. Y esos son los toques espontáneos, pero que son necesarios para que la cosa no se desmadrara. Yo mismo cuando tenía 14 o 15 años cambio la voz y me pongo a cantar, y luego vengo a la laguna y oigo a otra gente cantar, y tuve la suerte de que mi madre me decía, no, eso no es así, eso no es de la punta, o eso no lo hacemos nosotros. Y a mí me fastidiaba, porque estaba en ese momento tenía un poco de voz, y entonces veía cómo cantaban otros compañeros. Hay otra gente que no ha tenido esa posibilidad, entonces cantas como uno de Lanzarote, canta como uno de Tenerife, hoy día uno de Tenerife, bueno, tú sabes. Bueno, poniendo el foco en Vuelta al Origen, en este trabajo podemos escuchar expresiones musicales que van más allá del folclore festivo, como por ejemplo pues cantos de trabajo, géneros paralitúrgicos como el Tajaraste del Niño, creo recordar alguna loa a la Virgen del Carmen. Además se fusionan audios antiguos con grabaciones hechas ex profeso para este trabajo, con lo cual tenemos ahí una simbiosis entre pasado y presente pues muy, muy interesante. ¿Se podría decir que existe un fin divulgativo detrás de esta empresa que te has propuesto? Y, en segunda instancia, ¿consideras que la vía de revisitar nuestro pasado musical es sencilla para el intérprete medio? La primera es sí. Sí, ¿por qué? En los últimos 30 o 40 años, con el resurgir de los grupos de los años 80 y 90, en ese boom que era como un tsunami que apareció de grupos en Gran Canaria y en Tenerife, empiezo a oír cosas que no son así. Pero no estoy hablando ya de los toques, de inclusión de notas de paso y cosas que por un lado tenía cierta lógica, porque al ser numerosos grupos cada uno buscaba diferenciarse y bueno, echaba mano de conocimientos musicales, y se cometió el error de hacer una mezcolanza y de darle. A veces Benito Cabrera me dice, así lo llamas tú. Pues digo, es como una evolución forzada. Entonces se produce todo eso ahí que no se sabe bien. Entonces yo empiezo a oír incluso estribillos que se cantan con 2 o 3 palabritas diferentes, pero que se convierten en una costumbre. Hay una anécdota que me llaman para hace 4 años. Se estaba haciendo una especie de
no me acuerdo cómo se llamaba, cancionero o mapa o algo así de las piezas en Canarias. Entonces me llamaron para que ayudara con unos estribillos. Entonces, primer estribillo, dicen que no la quieres y vas a verla. Entonces decía, no, dicen que no la quieres ni vas a verla, por eso la veredita no cría hierro. Ah, pues yo lo he oído siempre así, siempre que es. ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, tengo 40 y no sé qué. Bueno, siempre es 30 años, ¿no? Vale. Venga, vale. Segundo estribillo. Ay, sorongo, ay, sorongo, ay, sorongo. Ese no es nada reseñable. Yo le decía, es ay, sorongo, sorongo, sorongo. Pero todo el mundo dice, desde toda la vida, que son 30 años, ay, sorongo, ay, sorongo, ay, sorongo. Y había alguno más que no. Entonces me acuerdo que los chicos decían, pues venga, vamos a hacerlo así. A eso me refiero con que empezaba a oír cosas que no eran. Otra cosa más. Me acuerdo hablando con Ramón Correa, que ustedes conocerán, que hoy día es una de las fuentes en La Gomera, es el elemento bisagra ese de lo antiguo y la gente de hoy. En el grupo universitario, él me acuerdo una vez que, se lo dije hace poco también, ¿cómo te puedes acordar de eso? Digo, porque es que era real. Me decían, claro, es que ellos aprenden eso utilizando las grabaciones, ¿no? Vale, nosotros lo teníamos en la piel, ¿no? Porque incluso eso se va tergiversando, no, es como que hay como una confusión de cada uno, ¿no? Por ejemplo, cuando hice lo del disco y me senté con la guitarra, decía, este toque cómo era, entonces tuve que volver a acudir a la grabación, ¿no? Y dije, estoy haciendo lo que decía Ramón en esa época que hacía la gente de ese momento, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que tenemos esas grabaciones, digamos, más auténticas, entre comillas, porque están con los acordes esenciales y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese meneo que apareció en los 80, 90, desnaturalizó, sacó de quicio, nunca mejor dicho, las cosas, aportando gente que muchas veces era gente que desconocía totalmente la raíz y la tradición, pero que por su forma de ver, tengo 4 cursos de guitarra y aquí no, eso es menor, aquí hay que pasar por Sol 7 porque vamos a Do, tal, ¿no? Entonces, ese fue el momento en el que estalló todo. Entonces ahora la gente, pues en este caso como tú, que no es el caso, pero de tu edad, que quisiera acceder a la tradición, tendría que ir a YouTube. Incluso te digo otra cosa, vamos a no nombrar ningún grupo, pero tú dices, voy a montar la berlina de algún sitio, ¿no? De otra isla. Entonces, ¿quién hacía eso? Voy a irme a tal grupo, ¿no? Entonces, entras en el enlace de hoy, el bajista está haciendo una canción pop, pero del mismo grupo ese, que no de esos grupos, ¿no? El solista canta de una forma que se nota que está influido por gente que sale en televisión. El coro hace 3 voces en las que a veces ni siquiera sigue la base armónica, sino que son voces hechas a oído y por gente que desconoce eso. O sea, da doble patada. Una patada a la tradición y otra patada a la armonía. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay amigos que me dicen, tú tienes que hablar de eso, me decían, ¿no? A Fabiola Soca. Y yo decía, no, que va, porque van a decir, claro, él solo sabe cantar, él solo sabe de esto, el nota es el único que sabe como tal, y eso siempre me frenó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en 2015, más o menos, me armo de valor y voy a hablar con Fabiola Soca. Y le digo, mira, voy a hacer un disco folclórico, un disco de... qué bien, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, había pensado hablar con para que hiciera, me gusta el toque que tiene, no sé cuánto y tal. Y empiezo a hablarle y me dice, olvídate de eso. Tú lo que tienes que hacer es grabar la música de la punta. La música de la punta ya lo he hecho. No. Tú lo tienes que hacer como tu visión, esa que me llevas dando el coñazo todos estos años. Eso, como es y tal, igual. Y ya, Fabiola, ¿pero qué? Isafolía, malagueña, ¿no? Y lo divino, y el tajaraste del niño, y todo lo que te tropieces, y las seguidillas de tu abuelo y tal. Y me salí de allí y llegué al estudio de Fran Perdón Montejina y le digo, todo eso que hemos hablado, olvídate. ¿Cómo? Sí, porque hay una idea ahí que me sugiere Fabiola y la verdad que puede estar bien. Y entonces
se me dispara la mente. Entonces voy a los cassettes de mi casa, donde está mi abuelo cantando unas seguidillas manchegas, solo a capela, cuando eso no se podía aislar, como se puede hacer ahora, pero estaba a capela. Lo más que se oye en un momento de la grabación a mi hermana que hace chiquitita y canta. Entonces le digo al técnico de sonido, vamos a irlo adaptando a una base rítmica, canto yo, canta él, canto yo, canta él, y así hay una muestra real de cómo se hacían esas seguidillas manchegas. Real, quiero decir, con la visión de mi abuelo y todo eso. Y yo canto también. Entonces ya empecé. Todos los lunes yo llegaba con un cassette y el técnico decía, ay, mira, a ver qué trae este hoy aquí. Entonces el disco, que es la pregunta que me hacías tú, se convirtió en un muestrario de lo que era la música tradicional de La Punta. Con la cosa de que fui afilando, y cuando salió el disco me decían, qué bien, y yo les decía, sí, pero tenía que haber corregido esto aquí, lo tenía que haber hecho más sencillo como lo hacían y no meterle esta segunda voz ahí o este contrapunto ahí, tal y cual. Entonces, sí, lo hice como muestrario de lo que se hacía en La Punta en esa época, los años 40, 50, porque de ahí para atrás no sabemos, no hay registros a los que tomar. Otra cosa, mi madre nunca le preguntó a mi abuelo que de quién aprendió esas manchegas. Cosas que me pasará a mí. Yo a mi madre le he preguntado todo, pero ya verás que cuando ella fallezca, que espero que sea dentro de mucho, me dirán, oye, ¿y de dónde aprendió tu madre eso? Y diré, no se lo pregunté. Mi abuelo decía, yo no he oído. Mi abuelo era hermano de Sebastián Ramos y decía, yo no he oído cantar nunca a nadie como Manuel el de la carretera. En la punta de la carretera es de la iglesia para allá, para lo que es la vuelta, allá, ¿no? O sea, si tenía como hermano a Sebastián y ellos cantaban, ¿cómo sería? Se nota que él no había oído nunca cantar a nadie como Manuel el de la carretera, ¿no? Bueno, pues de ahí para atrás cualquiera sabe lo que había, ¿no? José, ¿cómo ves el folclore puntero en la actualidad? ¿Y el tinerfeño? Hombre, La Punta sigue la tanda de lo divino saliendo cada Navidad, y estas Navidades, claro, tú empiezas a oír la gente, porque además yo vivo en un callejón, ¿no? Entonces le digo a mi gente, la tanda está ahí. Entonces salimos, abrimos, dejo que le den el aviso, ¡pum! ¡Pum! Entonces ya abre, ¡rian! ¡Tin, torin, torin, torin! Bueno, pues nada, no había anuncio de nada, hice ahí una espera y tal, y abrí y salí. Entonces hacen, el que llevaba la tanda de lo divino, Juanito Salas, falleció en 2022. No hacen lo divino, hacen un villancico que no había oído nunca, y después me enteré que era de reciente creación, porque nombran a los que ya no están y no sé cuánto y tal. Y luego me hacen un villancico más, así como de los que siempre se oyen en la península o en La Palma, bien, y se fueron. Y mi hija, la pequeña Lila, dice, ¿y lo divino? Digo, calla. Nada, se van. Nos metemos para adentro, le di el dinero para el aguinaldo y tal, que ellos eso después hacen un almuerzo y tal. Entonces vi que después se lo tocaron a un vecino más arriba, entonces dije, bueno, por lo menos lo hacen, porque mi shock fue, se murió Juanito Sala, llega un nota que dice, bueno, aquí ya está bien de lo divino, esto ya vamos a hacer otra cosita, porque ya está bien lo divino, ¿no? Toda la vida haciendo lo divino, ¿no? Entonces vi que lo siguen haciendo, aunque han incluido otras cosas. ¿Qué pasa? Que la gente que está en la tanda de hoy no tiene nada que ver con aquellos cantadores, ni siquiera los cantadores de hace 30 años que yo conocí. No es ni mejor ni peor, es otra gente. Y con ese... Claro, es que otra de las cosas que ha sido mi caballo de batalla es que incluso a veces de dentro de la tradición hay cambios por gente que... Es que no sé cómo explicarlo, porque hay gente que cree que, pues esto que acabo de decir, pues ya está bien de lo divino. Eso a mí me parece un disparate, porque si algo espera la gente cada Nochebuena, no es otra cosa que eso. Y encima en La Punta tenían como, creo que son 22 estrofas anunciando el niño, y después terminaban y después hacían un Lo Divino de los Reyes, ¿no? Que yo sepa es el único sitio donde se hace, porque en Tejina las mezclan. Y aquí tenían, hoy también lo mezclan, quiero decir, la tanda lo mezcla. Pero antiguamente te hablo de hasta hace 30 años, se cantaban unas y después otras. Entonces,
tiene que haber dentro alguien que diga, no, 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 esto es lo que tenemos que hacer. ¡Ay, vamos a estar toda la vida haciendo esto! Pues sí, porque eso es lo que tienen que hacer. Bueno, vamos a meter otro villancico. Bueno, pero igual metemos algo, eso ya imagínate, a ver quién decide eso, ¿no? Pero lo que no puedes es salirte. O sea, que no solo ha habido asesinatos y patadas, que algo que te hizo reír, no ha habido patadas de fuera, sino que a veces de dentro hay giros inesperados que muchas veces están justificados por algo y cuando te lo explican dices tú, ah, vale, vale, vale. Pero otros que no, otras decisiones que han habido, qué sé, en las islas, en cualquiera, el rancho de Teguise, no, es que antes se tocaba no sé qué y de repente don no sé quién dijo que eso no era así porque su padre decía y se cambia. Y bueno, a veces no es un cambio forzado, sino que está justificado o fundamentado en algo. Pero cuando alguien que toca de una forma, un laúd, por ejemplo, algún viejillo, bueno, no tenía que ser un viejillo, un tipo que tocaba. Cuando aparecen las rondallas y metes a esa gente a tocar con 4 laúdes más, hay un director que va diciendo, no, no, eso vamos a hacer todo. Entonces ya ahí está, sin querer, estás pegando hachazos en la punta. José Hernández el Centinela, yo ya tenía 16 años o 17 cuando un día lo veo tocando la seguidilla y le digo, ¿y esa seguidilla? Dice, oh, así son como me las enseñó a tocar tu abuelo. O sea, desde dentro de la tradición, digamos, ¿no? Hay un momento en el que alguien dice, eso es muy difícil, porque además es una forma de tocar, que además hay un tenderete en el que yo una vez puse que se levanta el centinela y tapa a alguien que está delante, pero deja la mano derecha, ¿no? Entonces hacen punchet, que se parece un poco más a su origen, ¿no? Entonces, eso es más fácil. Lo otro hay que tener, ¿cómo haces un vacío? ¿Qué haces ahí? Entonces, desde dentro, a lo mejor hay un momento en el que dicen, no, mira, eso es muy difícil, eso no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo así. Y se cambia, ¿no? Entonces, lo de los laúdes es lo mismo, el timplista, aunque el timple es posterior, quiero decir, alguien que está tocando y el director le dice, es que se te está notando mucho, vas ahí, no hagas eso ahí, vamos a hacerlo así. ¿Cómo? Así. Entonces los jóvenes saben más que nosotros, los viejos, porque ellos son los que están ahí en dedos y son los que están estudiados. Y entonces parece que incluso los viejos, siempre hay rebeldes, ¿no? Pero esperan, ha habido rebeldes, pero bueno, pues y de repente pues se tocó así y ya está. Ese es el peligro que siempre ha habido y hay hoy día. La cosa está muy mal, pero yo creo que nunca ha habido tanto músculo aquí, nunca ha habido tantas buenas voces, puede ser, porque a veces hay algunos, es que tú tienes el listón. No, yo no es que tenga un listón, sino que yo he oído a otra gente y sé, y acudo a esas grabaciones y cuando quiero como hacer una especie de reseteo. Entonces, ahora hay un músculo maravilloso, pero todos los que lo tienen, o casi todos, vamos a ver, acabo de meter la pata, no todos, casi todos los que están cantando, no escuchan eso de atrás. Eso ahí no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que todos los pibes que empiezan a cantar, cantan como lo que ven en la tele. Y entonces ya ahí, olvídate. Ya en los años 70 me decía mi madre, no, es que los canariones están ahora cantando como los de Tenerife. O sea, y eso ya era en los años 70. Cuando murió Díaz Cutillas hicieron un programa de resumen, ¿no? Entonces entrevistan a Manuel Betancourt, que tenía cáncer de garganta de lo que murió. Y entonces, en el año 77, y le pregunta a Cutillas, ¿cómo ve don Manuel a los jóvenes de hoy cantando? Y dice, muy mal. Esto no se parece nada con lo de antes. Y estamos hablando del año 77. Yo digo, pues si el hombre resucita, se come pastillas y se suicida. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? No es eso. Porque siempre, gracias a Dios, pues ahora las hijas de Marina, las sobrinas de Calaya, Lucy y Tere, ellas dejaron de cantar porque falleció su madre y eso fue un masazo porque fue una muerte prematura que nadie esperaba. Entonces ahora están volviendo, estamos como tirando de ellas y yo les digo, es que necesitamos que la gente oiga eso.
porque la gente ya no oye sino lo que sale en la tele, y lo que sale en la tele está todo tan depurado y tan globalizado que ahí no hay de dónde a veces, ¿no? Entonces, siempre digo, hay que conectar la voz con la cabeza y el corazón, pero bueno, también con el cerebro, como oyendo a toda esa vasca, ¿no? Entonces, si ahora naciera un pibe en La Punta y me dicen, oye, que hay un niño de 12 años que canta en La Punta, yo lo que haría es tocarle al padre y darle un pendrive y decirle, no le pongas la tele, que no vea nada de eso, que se meta esto en vena y que esté 4 días a la semana, y si es preciso que venga a mi casa, porque eso sería una oportunidad de devolverle a La Punta. Estamos hablando siempre de mi pueblo, y todo esto es una opinión que yo tengo basado en la experiencia. No vaya a ser que la gente crea que aquí el Amenofis IV es el que sabe de todo. Eso siempre lo digo porque a veces uno incluso se apasiona y cae en lo de que lo que estoy diciendo es la verdad absoluta. No es eso, sino que es basado en lo que he visto y en lo que pasa ahora. Bueno, parece ser que en la actualidad están empezando a fraguarse diferentes proyectos con fines divulgativos, además pues, emprendidos muchas veces por gente pues, con mucha formación, lo cual es muy positivo para todos, y parece ser que esto va a generar una cierta corriente que nos va a permitir abordar el folclore desde una perspectiva pues, más seria, más cuidada, si se quiere, y no tan posicionada desde el punto de vista del arte o de la política como se viene haciendo habitualmente. Entonces, bueno, la pregunta sería, a tu juicio, ¿son estos proyectos positivos? ¿Aportan, vienen para aportar? ¿O quizás habría otras estrategias más interesantes? ¿Cómo lo ves? Hombre, es necesario porque, en el caso de ustedes, por ejemplo, están utilizando una bibliografía que es de gente que son herederos, o sea, gente a la que se le tiene que tener en cuenta. Lo que dice no es que vaya a misa, sino que son vivencias, así lo aprendieron y así quieren decir cómo se hacía, para que si alguien quiere saber cómo se hacía una berlina de La Palma, por ejemplo, un poco más, con menos aderezos y menos adornos, pues que tenga la posibilidad de preguntar o leer todo ese tipo de cosas. La iniciativa de ustedes, siempre que sea una vía, abrir una vía para toda esa gente que le interese saber cómo se hacían las cosas hasta no hace mucho, antes del tsunami, antes del, ¿cómo lo llaman en Los Vengadores? El lapso. Antes más, eso fue un lapso, pero antes del tsunami. Entonces, pues todo ese camino que ustedes facilitan, maravilloso, porque siempre habrá gente que le interese eso, siempre habrá gente que le interese el origen. El origen, entre comillas, o sea, los orígenes más recientes, desde que hay crónicas, desde que alguien pues ha escrito cuáles eran las costumbres de Tijarafe cuando llegaba el mes de mayo, pues toda esa serie de informaciones que pueden parecer que y hay cierta verdad que la gente joven está cada vez más lejos de todo eso, pero bueno, siempre va a haber gente que se interese, siempre va a haber. Bueno, pues José Manuel, ha sido un tremendo placer recibirte aquí en el Mentidero de Etnografía Canaria. Espero que te hayas encontrado cómodo. Para nosotros, repito, un orgullo y un placer tenerte con nosotros. Ha estado a los controles de sonido Jonás García y vídeo Jonathan Rodríguez. Y nos vemos en la próxima edición de El Mentidero. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en tu plataforma de audio favorita o en nuestra web etnografiacanaria.com. El Mentidero, un podcast producido por el equipo de Etnografía Canaria. Lowe's knows that free makes everything better. That's why our rewards members get free standard shipping on the things they need and want, starting at Silver Key status every day. Savings for rewards members add up fast, so why wait? Join for free today. Lowe's, we help, you save.
Not available in Alaska and Hawaii. Exclusions and more terms apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/shipping terms. Subject to change.